De seguro habrán escuchado hablar alguna vez sobre esa imagen metafórica, sobre lo que ocurre cuando alguien mete un palo en un hormiguero. Bueno, Mosul es, y de seguro se irá convirtiendo cada vez más, en un hormiguero bajo ataque. Y la operación militar que lo provocará, es decir, el asalto peshmerga norteamericano-iraquí, en ese orden, a esta ciudad del norte iraquí apunta precisamente a trabajar esta imagen, aunque el objeto del ataque no sea extinguir la guerra, sino realinearla o reconducirla. ¿Para qué realinearla? Bueno, para obtener una mejor posición de cara al verdadero objeto occidental en la guerra, que es el cambio de régimen en Siria. Sobre este particular no nos vamos a extender otra vez, ya que como ya hemos dicho infinidad de veces, en esta guerra por encargo, cada vez más protagonizada por los estados mandantes y cuyo sentido esencial no es la derrota final de las milicias yihadistas, sino quitar del medio al gobierno de Damasco, para luego, en todo caso, balcanizar al Estado, como lo fue Irak en 2003 o como lo fue Libia a partir del 2011. Ahora bien, ¿cómo se logra deducir un objetivo político cuando éste no es explicitado ni por una potencia en particular y ni siquiera atisbado por la prensa que se supone es la responsable de informar y explicar? Bueno, lo habitual es que el analista busque construir una hipótesis que enlace una serie importante de hechos, que en apariencia quizás estén aislados, y si uno logra concatenar estos hechos, bueno, entonces, y solo entonces, se puede dar por válida una deducción. Si yo digo, por ejemplo, el objeto de Estados Unidos en Siria es prolongar la guerra todo lo necesario hasta que sus fuerzas propias y aliadas logren una situación tal que les permita un cambio de régimen, bueno, eso es una hipótesis. Pero si luego hago una hilación de hechos constatados, por ejemplo, que su fuerza militar ya atacó objetivos de infraestructura siria, que su intervención militar se realiza sin autorización formal de Siria, que ya se produjo un ataque directo de Estados Unidos contra una base militar siria, que se pergeñó un ataque químico de falsa bandera para legitimar una intervención directa, que la financiación de la presencia terrorista proviene de sí mismo y de sus aliados, o que las sanciones contra Siria apuntan contra el Estado y no contra el terrorismo, etcétera, etcétera, entonces, intelectualmente yo tengo derecho a decir el objeto de la guerra en Siria no es el terrorismo, sino la balcanización y el control de la región. El terrorismo, en todo caso, es una herramienta del imperio, pero no es la razón de esta guerra. Todo esto va en referencia a lo que decíamos al principio. En los últimos 3 días ya se han registrado reportes de vehículos con combatientes del ISIS que han llegado a la ciudad siria de Raqqa después de que empezara la operación de la llamada coalición occidental en los alrededores de Mosul, y algunos medios árabes ya están hablando de la llegada de 100 altos mandos de ISIS a Siria. No es algo demasiado no previsible. Ya anteriormente, un representante del Partido Democrático del Kurdistán, que se llama Said Mahmouzini, declaró a la agencia RT que en el marco de la ofensiva de la coalición liderada por Estados Unidos para liberar Mosul, es evidente que se creará un corredor humanitario por medio del cual los terroristas podrán escapar a Siria y quienes se retiren por esa vía no serán capturados. También es interesante notar que la eventual retoma de Raqqa, la actual capital del autodenominado Califato Islámico, fue anunciada por el jefe del Pentágono, Ashton Carter, aún antes del inicio efectivo del asalto a Mosul. Según Carter, Raqqa será liberada en tan solo algunas semanas, pero en todo caso, el funcionario olvidó mencionar quién va a realizar el plan. ¿Serán los kurdos de Irak o será el propio ejército iraquí invitado de los estadounidenses a un posible futuro enfrentamiento con el propio ejército sirio? Como se ve, el palo en el hormiguero de Mosul
también abre nuevas posibilidades, no solo para la prolongación de la guerra, sino también para su diversificación. Más allá de ello, sin dudas esta situación es altamente problemática para Siria, y aquí ya no hace falta ser un experto militar. Simplemente hace falta poner los ojos sobre un mapa y constatar que la creciente presencia del Daesh procedente de Mosul en el centro de Siria obligará a distraer recursos de la ofensiva árabe-siria sobre Alepo, y que además el escenario podrá ser usado por Estados Unidos para ingresar a suelo sirio con sus 5.000 hombres, por lo menos por ahora 5.000 hombres, más las fuerzas especiales alemanas, británicas, francesas y belgas, con la justificación de continuar lo ya iniciado en Mosul. Aunque todos ya sepamos de antemano que están allí no por el objeto declamado, sino para condicionar a Damasco, a Teherán y a Moscú a negociar en otros términos o a continuar en una escalada subsiguiente. En consecuencia, la liberación de Mosul del Daesh paradójicamente abrirá una nueva fase de incentivación de la lucha en Siria, de esta guerra que ya lleva casi 6 años. Para finalizar, me permito agregar una info que quizás más de un medio tomó como dato de color, si es que no la soslayó. ¿Se acuerdan de Bernard Henry Levy, ese filósofo y operador político ideológico que aparecía en cuanta acción apadrinaba a Estados Unidos o Francia? Me refiero al creador del concepto de primavera árabe, y me refiero quizás al más importante difusor del ideario atlantista en lo que va del siglo XXI. Un hombre que estuvo presencialmente en Egipto, en Irak, en Ucrania y en Libia, vendiendo las bondades de la nueva democracia en países que finalmente terminaron poseídos por wahabíes o por neonazis, como el caso de Ucrania. Pero que en todo caso estuvo allí en cuanto oportunidad se abriera para sostener los intereses de los Estados Unidos. Bueno, adivinen dónde está Bernard Henry Levy en estos días. Acertaron, está en Mosul.